Por favor. Ella es diputada, también cruceña, chiquitana. Estamos hablando de María René Álvarez, que ha estado escuchando a Agustín. María René, buenos días. ¿Qué opinas de las fuertes declaraciones que Agustín nos acaba de dar aquí en Síganme los Buenos? Bienvenida. Ya no le pido permiso para tutearla porque ya hemos hablado con él. Ah, el micrófono, por favor. Sí. Hola, hola. Buen Sí. día. María René, no te pedimos permiso ya para tutearte porque ya has estado aquí, No. y ya nos conocemos, ya tenemos la confianza y además el formato de este programa, y lo explicamos una vez más, es tutear a todos, ¿no? Así es. Tranquilo, tranquilo. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Bueno, comparto, por supuesto, la indignación, la preocupación natural, genuina, no solamente de Agustín, sino de todos los ciudadanos que hoy por hoy estamos en este proceso que demanda, por supuesto, un cambio absoluto en todo sentido, demanda el cambio de timón, de poder conducir este país sin lugar a dudas. Nos encontramos en la situación más decadente en el tema económico, en el tema social, en el tema político, en el tema institucional. Y yo siempre recalco lo siguiente, ¿no? En el tema moral, además, ¿no? El movimiento del socialismo durante estos 20 años se ha dedicado a incentivar antivalores en la conformación de la sociedad y eso también ha causado bastante daño y es una suma completa de todo este deterioro que estamos viviendo. Sin lugar a dudas, se necesita eso, ¿no? Hay muchas familias bolivianas, incluso gente de mi edad, jóvenes, gente que está optando en este momento de poder tener como una alternativa el hecho de salir del país en el caso el movimiento del socialismo vuelva a ganar, porque evidentemente sabemos que con esta situación pues no hay ningún tipo de estabilidad ni esperanza para lo que se viene durante los próximos años en nuestro país. Entonces concuerdo muchísimo con la preocupación, pero yo también quisiera añadir algo, ¿no? Hay la opción de que el ciudadano pueda elegir por el que considere mejor o porque finalmente haya convencido. Creo que estamos en ese proceso. Entonces, tampoco puedes elegir a cualquiera, ¿no? Tampoco puedes elegir a una opción que, como también me sumo a la crítica de Agustín, cuando decía a estas personas que no son chicha ni limonada, que incluso insisten en seguir transitando un camino o como propuesta algo tibio, algo que dice, no, bueno, no damos, digamos, una propuesta radical porque pues por ahí podemos convencer a la mayoría de los masistas que aún tampoco han decidido su voto. Entonces, eso es imposible, ¿no? O sea, ya los 20 años nos han enseñado que prácticamente la gente esta que va con la línea y persigue la línea del comunismo, del socialismo, de un populismo de la decadencia, por supuesto no va a cambiar su forma de pensar. Entonces hay que pensar en el futuro, a mi criterio, y ver la mejor opción y evidentemente va a llegar el día y yo tengo esa premisa que por supuesto la unidad real del voto va a premiar y eso es lo que estamos apostando a los bolivianos. Se subestima muchísimo a los ciudadanos, pero los ciudadanos están bastante bien informados. He tenido la oportunidad de recorrer estos días distintos barrios, comunidades, ciudades, departamentos y se lo subestima mucho al ciudadano. El ciudadano tiene mucho más clara la situación en la que vive porque es el que la sufre día a día y no así los políticos, ¿no? Los políticos que se dedican y esto es una crítica constructiva, si quieren, para mis demás colegas o los demás candidatos. Se enfocan en salir a la luz o mediáticamente aportar con críticas del uno o al otro o la confrontación y no se dan cuenta que ese desgaste ya genuinamente lo tiene el ciudadano. El ciudadano quiere escuchar propuestas, no prender la tele y escuchar peleas o gritos o decir este es más y este es menos, ¿no? Esto no funciona así. Uno consigue el objetivo mediante propuestas, mediante la opción que podás plantear de cambio para el país y no así con esta chicana y peleándonos entre nosotros, ¿no? Qué fuerte, sí, es muy, muy importante. Pero ¿cómo ves el tema? Traslado un poco la pregunta antes de entrar a un tema más
más regional de la Chiquitanía. Mm, Nos decía Agustín, nos decía Mónica Salvatierra que hay un grave riesgo de que este proceso electoral que efectivamente se podría llevar a cabo el 17 de agosto en su primera vuelta, pero en la segunda vuelta es donde de repente el MAS, si es que sale perdedor y si Tuto y Samuel van a segunda vuelta, ahí aparentemente creen tanto analistas como Mónica y actores como Agustín, creen que ahí podría generarse el conflicto para evitar que, digamos, entre comillas, la derecha llegue al poder. ¿Ves este riesgo? ¿Compartes este riesgo que comparten nuestros otros entrevistados? Puede ser una alternativa porque no podemos olvidarnos que se va a sacar un régimen que durante 20 años ha instaurado dentro del estamento estatal una mafia, ¿no? Entonces, ¿a qué ladrón le va a gustar salir de la vía democrática? Además que sabemos que son irrespetuosos en ese ámbito, ¿no? Pero yo reitero, hay muchísimo más fortaleza, creo yo, en el ciudadano, más allá de las afinidades políticas, si optan por uno, por otro, o a veces, digamos, ¿no? Pero yo pienso que la conciencia es mucho más mayor de sacar al gobierno, de que este mal episodio, este mal momento que estamos viviendo, se termine, ¿no? Porque no se trata solamente de lo que nos encontramos presente ahora o el diálogo que estamos estableciendo en este momento. Estamos hablando también de las futuras generaciones que están detrás nuestras, nuestros hijos, nuestras familias, que evidentemente necesitan mejores días. Y eso creo que tiene mucho más fortaleza de cualquier estrategia política pues, que pueda optar, porque obviamente no nos sorprendería, digamos, ¿no? Por parte del gobierno, pero yo creo que la ciudadanía está muy bien preparada para cuando llegue ese momento. Entonces, es imposible permitir que la dictadura reina. O sea, a diferencia, siempre yo recalco esto, este, siempre recalco esto, querido Marcelo, Mm. eh, es pues realmente hay una diferencia entre tal vez probablemente la, la característica de gente que somos los bolivianos. En su mayoría los bolivianos somos gente de bien, gente que se dedica al trabajo, gente que busca todas las opciones habidas y por haber para salir adelante a pesar de la situación incómoda en la que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, yo pienso que eso en su momento va a cobrar muchísimo más valor que cualquier estrategia política que pueda utilizar el régimen del movimiento al socialismo para seguir o permanecer en el poder, ¿no? O sea, ya ahora el engaño se ha develado un fraude asqueroso. El año 2019 se ha develado todas las intenciones y el actuar que tiene el gobierno, el hecho de mantener autoprorrogados, porque obviamente esta es una decisión política, no tiene absolutamente nada que ver con un proceso institucional. Entonces, el ciudadano está mucho más informado, entonces yo tengo fe en la gente, tengo fe en el ciudadano que no lo va a permitir, querido Marcelo. Bien, estamos en un contacto en vivo y en directo cuando son exactamente las 8:52 de la mañana con María René Álvarez, que es diputada chiquitana por Creemos. A ver, María René, vamos a cambiar un poquito de tema y quería tocar este punto que creo es muy importante y es clave para saber cuál es la realidad y qué es lo que está pasando. A ver, vamos a hablar un poco sobre lo que es la protección al jaguar que está en riesgo, María René. ¿Qué tienen que ver los interculturales? ¿Qué está pasando? Tienen que ver todo, tienen que ver todo. A ver, vamos a hacer una relación de hecho. Hace 2 meses atrás, el gobierno anuncia la promulgación del decreto 5360, un decreto que prácticamente otorga la permisibilidad de hacer actividad dentro de reservas forestales. Estamos hablando que las reservas forestales
son genuinamente áreas de protección, áreas que cumplen con un servicio medioambiental, evidentemente un servicio forestal, de producción forestal, y no así, digamos, para que se permita el asentamiento humano y de esta manera la fuerza cambiar la calidad del uso del suelo de estas zonas tan frágiles que evidentemente tienen una gran importancia en su permanencia. Dicho sea de paso, Bolivia está conformado el 70% por estos recursos naturales, por reservas forestales. Bolivia es un país altamente amazónico y rico en el tema forestal. Entonces, sale esta declaratoria del 5390 y inmediatamente, casi como coordinado, salen los dirigentes de los interculturales prácticamente a decir que esta victoria era de ellos, porque ya había estado enmarcado, digamos, en el diálogo que se viene haciendo con el gobierno para obtener tierras de esta manera, es decir, el procedimiento de avasallamiento prácticamente lo normalizan y lo institucionalizan en el país. Posteriormente a este decreto, el Tribunal Agroambiental, muy preciso en sus determinaciones, en abril, históricamente se lleva a cabo esta audiencia de medidas cautelares para proteger al jaguar y a su hábitat. Y obviamente cuando estamos hablando del hábitat del jaguar, estamos hablando del corredor biológico del mismo, de áreas forestales, de áreas protegidas y algo muy importante que aclara posteriormente a esta resolución el Tribunal Agroambiental, por eso digo muy preciso y obviamente no para nada improvisado, porque estamos hablando que el Tribunal Agroambiental tiene estas atribuciones especializadas en este ámbito. Entonces, ellos dicen, para prevenir además que el desastre medioambiental llegue en esta época del año, también se otorga medidas cautelares de pausa ambiental dentro de tierras fiscales, sean estas disponibles o no disponibles. Y a raíz de eso, el gobierno contraataca. Entonces, pide la anulación total de la determinación y una resolución judicial, ¿no? Porque más allá, digamos, de la intencionalidad que prácticamente dicen con estas restricciones, pues se nos complica un poco más esta estrategia ocupacional de tierra que tiene desde el INJA, desde el ABT, desde el Ministerio de Tierra, desde el mismo gobierno de Lucho Arce, que es el procedimiento de hace 20 años, ¿no? Que vienen, nos avasallan en nuestros bosques y empiezan a prendernos fuego. Por eso es que durante estos últimos años hemos vivido toda esta caótica experiencia dentro de la Chiquitania, el año pasado con prácticamente 12 millones de hectáreas arrasadas dentro de bosques, dentro de áreas protegidas, que fue donde más incidencia tuvo el fuego. El fuego provocado, no el fuego natural, porque no hubo fuego natural, hubo fuego provocado. Entonces, esto determina prácticamente una restricción a esta planificación que tiene el gobierno y, por supuesto, salta y pide la anulación completa porque, evidentemente, bajo este esquema ya quedan en evidencia total que los incendios provocados de aquí para adelante ya pues están con responsabilidad expresa y pública. Los que han determinado el ingreso de asentamientos humanos dentro de reservas forestales y no cumpliendo una resolución judicial como es la del Tribunal Agroambiental, que no puede haber asentamientos ni en áreas protegidas ni tampoco en tierras fiscales, sean estas disponibles o no disponibles. Y esta época es en esta época empiezan los chaqueos, chaqueos que al final se convierten en incendios, según lo que dices, ¿no? Por supuesto que sí, y ¿sabe qué? Recientemente hemos denunciado inmediatamente, nos apersonamos a la Fiscalía, a la Policía, al INRA y al Tribunal Agroambiental
con respecto a unos asentamientos dentro de tierras fiscales, es decir, avasallamiento dentro de tierras fiscales en un territorio que es indígena, originario, chiquitano, como es el Alto Paraguay, y para poner en enunciado. O sea, ya los elementos de prueba de aquí para adelante ya se los tienen, las evidencias ya se las tienen, que es lo que hace 20 años nos vienen haciendo, pues, ¿no? Nos vienen avasallando bajo el modo de conseguir, digamos, su titulación o legalizar la situación jurídica de la misma, utilizan el fuego para poder acabar con nuestros bosques. Esto se descontrola, por supuesto que sí, por la característica de suelo que tenemos, bosque seco chiquitano, pero además en la época de sequía extrema. Entonces, por supuesto que todo lo que haya es combustible, que esto alimenta y se va pasando a nivel. Entonces, bajo este mecanismo, ya una vez arrasado todo el bosque, es donde el INJA de manera prevental y de manera obviamente criminal otorga los títulos para estas personas. O sea, es como que arrasan para marcar territorios. ¿Esa es la idea, María René? Correcto, en resumen pasa eso. Okay. María René, ¿y qué se plantearía para poder evitar el riesgo del jaguar y de su hábitat? Se tienen que permanecer las determinaciones muy bien tomadas, además a consideración de un estudio totalmente especializado que tiene el Tribunal Agroambiental. Es decir, el Tribunal Agroambiental no determinó, digamos, de las 12 medidas cautelares en base, digamos, a simplemente, ay, pucha, yo amo al jaguar. No, lo ha determinado mediante un estudio que debe ser de esa manera. Entonces, más allá, digamos, de la imposición que quiere hacer el gobierno, y a mí más que todo yo lo tomo como una amenaza ante el Tribunal Agroambiental que le diga, me pones en cero porque me estás evitando que de esa manera yo consuma mis avasallamientos y empiece a arder el país, y aprovechando además la época electoral, ¿no? Que eso también nos tiene que saltar un poco la alarma, o sea, precisamente les viene muy bien empezar a ardernos y declarar desastre y probablemente con esto se disipen las elecciones o qué sé yo, porque de esta gente se puede esperar todo. Entonces, más allá de eso, también otra vez notoriamente se ve la injerencia y el no respeto a los poderes que deberían actuar de manera independiente. El Tribunal Agroambiental ya determinó una resolución y una sentencia. Se tiene que cumplir a cabalidad, punto. Pare de contar. Más allá que a la ABT le haya quitado el negocio y la mafia que tiene de extorsión, o que al INRA le haya frenado de cierta manera esta titulación que hace, obviamente, de manera específica a los acólitos del movimiento del socialismo, a estos grupos de criminales que vienen devastando nuestro territorio y nuestro medio ambiente, sobre todo en este lado del país, como es Santa Cruz y la Chiquitana. María René, para terminar, hay un mensaje que dice lo siguiente para que puedas responder a René Aguilar Sansuste. Dice, también tendría que reconocer que los grandes poseedores de miles de hectáreas de tierras fueron gracias a los gobiernos de turno, pues muchos se vieron favorecidos y eso no lo dicen. ¿Qué le dices? Nosotros siempre hemos manifestado que también dentro de las actividades ilícitas conformadas por el gobierno mediante este mecanismo de avasallamiento, mediante permitir leyes, por ejemplo, de desmonte de 20 hectáreas como es la 741, la más criminal de todas, que es la que ha dado lugar no a la expansión agrícola como ellos decían en su momento o como para garantizar la seguridad alimentaria. Esta ley ha permitido un desmonte indiscriminado y llegando a la cadena más alta como es el tráfico de tierra. Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo. Han utilizado como mecanismos y elementos para lograr, digamos, el legal asentamiento a estos interculturales, a estos denominados, mal llamados interculturales, porque son unos criminales, para tener, digamos, el elemento legal para utilizarlo como tráfico de tierras, posteriormente lo venden a transnacionales extranjeras, etcétera, etcétera. Por supuesto que siempre lo hemos manifestado de esta manera, pero el elemento es el procedimiento, cómo lo ha utilizado la distribución de tierras de esta manera totalmente delincuencial, criminal, el gobierno y el movimiento socialista.
María René, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Como siempre es un gusto tenerte en el programa. Hemos podido escucharte y realmente tenemos que pedir que exista conciencia. Nuestro país es hermoso, es maravilloso, tenemos una cultura impresionante. Ni hablar del tema, por ejemplo, a ver, el jaguar, un animal tan hermoso, tan potente. Creo que hay que concientizar a la población, al gobierno, evidentemente, al nuevo gobierno que entre, para que realmente no esté en riesgo el jaguar ni su hábitat. Muchísimas gracias, qué placer tenerte. Muchas gracias a ustedes y está bien, es muy necesario llamar a la conciencia del ciudadano porque creo yo y voy a seguir defendiendo la capacidad de acción y la capacidad de entendimiento que hoy por hoy la información que le llega al ciudadano es muy valerosa en estos momentos, pero también hay que hacer un llamado estricto a los que se verían pues perjudicados en este sentido, como son los municipios que son de altos riesgos de incendios forestales y como es la gobernación de Santa Cruz, actúen de manera inmediata, identifiquen a estos avasalladores, denúncienlo, ayúdennos a hacer este monitoreo porque ellos tienen todo el elemento y la logística para poder contrarrestar estos actos criminales del gobierno. Muchas gracias. Que tengas un buen día, María René. Gracias, María René, un gusto. Bueno, pues Gracias. ahora nos vamos a un corte. Sí, vamos a un corte. Ya volvemos.